Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. La gran importancia de hablar de dinero, Roberto Andere, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Toda gracias, una polémica gracias. la vez pasada que estuviste con nosotros. Sí, porque los chismes como el dinero son para contarse y Sí. lo que hemos estado haciendo ahorita hablando de dinero es un poco combinar esos dos factores, ¿no? El chisme y el dinero, pero para tratar de sacar algo que verdaderamente sea transformacional en las personas y que les pueda ayudar. Y ahorita me gustó mucho la parte de la entrada porque pues les quiero compartir que si se dan cuenta hoy traigo una camisa rosa que tiene que ver con el cáncer, no traigo corbata y que quiero comentarlo porque un profesor que seguro me verá de la materia de periodismo me regañará porque no traigo corbata, pero pues salí de rápido y entonces al no ver el color real de la camisa pensé que era blanca, traía una corbata amarilla, no combinaba, la dejé en el carro, mil cosas. Entonces, pero esto tiene que ver un poco con lo que decías de soltar. No me estoy yendo, no se me están yendo las cabras, sino hay que soltar, ¿no? Y a veces para mí también en lo personal soltar es un poco ser más flexible, hablar de este tipo de cosas desde el punto que lo quiera escuchar la gente y tratar desde ahí de generar valor para la gente que nos escucha. Pero fíjate, siempre vienes de corbata, ¿cierto? Sí. Si un día no traes la corbata o no combinó, no pasa nada. No pasa nada. O Sí. sea, nadie va a decir, ¡ih! Hoy no trajo corbata. Oye, ya no. me siento así como en el diván. Es que relajémonos, la Sí, vida es mucho más fácil. Es más fácil, claro. Por Y lo supuesto. importante que es el tema que nos vienes a platicar, eso va a venir con o sin corbata. Claro. Claro. Y mira, algo de lo que les quiero comentar hoy de este tipo de cosas, de la importancia real de hablar de dinero, es porque tiene mucho que ver con lo que decías, por ejemplo, de la pluma, ¿no? A veces aprendemos cosas que es difícil soltar y que no nos damos cuenta, y así pasa con el dinero. Yo recuerdo mucho una anécdota de cuando estábamos recién casados, nos reuníamos varias parejas y una de estas parejas se casaron muy rápido porque ella se embarazó, una lindísima persona. Él, decía mi madre, no hay bribón sangrón, él era un tipazo, nos la pasábamos súper bien. Y de repente, de los comentarios que no queríamos escuchar y que sobre todo su pareja no quiso escuchar, fueron como él alguna vez dijo, no, pues mis papás están separados porque mi papá es como, o yo soy como mi papá, y nosotros podríamos vivir con unos Twinkies y una Coca-Cola, o con unos submarinos y una Coca-Cola. Para ¿no? quien no sepa lo que son Twinkies, ya no existen, Ya, ¿verdad? Yo no sé qué son bueno, Tú no Twinkies. sabes que son Twinkies, son unos pastelitos como los pingüinos, submarinos como- de Marinela, pero Tampoco sabes lo que son Sí, 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 submarinos. eso sí. Como Sí. submarinos, pero eran de chocolate. unos pastelitos, eran de chocolate, vainilla y fresa. Como mantecadas, sí. Sí, pero Ah, era sí. la competencia de una marca y era Ajá. de otra marca. O sea, él podía vivir con Con- la tiendita sí, de la esquina con literalmente con un panquecito. gansito, sí Anda. conoces Ajá, el sí. gansito, y un refresco, ¿no? Y eso nosotros lo oímos, pero no lo supimos escuchar. Y al cabo del tiempo, cuando nace el hijo de esta pareja, ellos deciden casarse y entonces él empieza a sacar ese tipo de cosas que ni la pareja ni nosotros escuchamos, solo oímos.
y empezó bueno, pues es que el niño necesita medicinas porque tenía una condición especial, y entonces él agarraba y decía, bueno, pues que te las dé el seguro, y si no te las da el seguro, pues ni modo, porque yo, pues con No un tengo. gansito y unas papas y un refresco estoy hecho. Y entonces, pues esta persona se empezó a dar cuenta La mamá, que la esposa se empezó a dar cuenta que al no hablar ellos de dinero, por la premura de pues, nos tenemos que casar porque estoy embarazada, bla, 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 pues al final del tiempo pues empezó a tener problemas severísimos pues a la hora de hablar de dinero, ¿no? Y es que a veces, o sea, obviamente es súper importante hablar, pero también poner atención cómo es la relación del otro con el dinero, ¿no? Y Claro. se ve en lo cotidiano. Sí, y la vez pasada les decía yo que hay una frase de Kahneman que decía que las finanzas personales tienen más de personales que de finanzas. Y es porque en el Excel no hay emociones, en el Excel no hay, o sea, todo lo que se hace numéricamente a través de un programa financiero, pues la verdad es que no tiene esos matices emocionales que a veces pueden tener las palabras, el diálogo, y que a veces aprender a soltar nuestros paradigmas, platicar y abrirnos y escuchar a la otra persona y aprender a comprenderlo. Quizá él no tuvo la posición o la disposición para trabajar y mantener al hijo en las condiciones que ella quería, pero nunca lo hablaron. Y así pasa, o sea, yo como asesor financiero que platico con tantas parejas y todo, me doy cuenta, hay veces que me siento más como referee, ¿no? Oye, no, espérate, lo peleen. No se o sea, peleen aquí. solo pues vamos a dialogar sobre algo tan importante que podría ser qué es importante para ti, qué es importante para mí. Tú cómo viste tu familia, la relación en cuanto al dinero, y yo cómo la vi, y qué significa esto para ponerlo ahora nosotros en la pareja que estamos formando, en la familia que vamos a formar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos esto pues, aterrizarlo, platicar? Y si la gente nos manda comentarios, pues podemos enriquecer esta charla sobre pues, cómo una situación que parece una diferencia muy pequeña, con los años pues se va pronunciando y se va haciendo mayor, ¿no? Y entonces ya las diferencias a veces se vuelven irreconciliables. Y entonces pues creo que esto no se vale Claro. si desde el principio lo sabemos y desde el principio lo hablamos, ¿no? Ahorita me acordaba de una amiga, terapeuta de pareja, psicóloga, que elaboró un contrato prematrimonial. A mí me encantaba ese contrato porque sentaba a la pareja que se iba a casar para que llenaran ese contrato con temas tan sencillos aparentemente como ¿a dónde te gusta vacacionar? ¿Con quién quieres pasar la Navidad? No, es que en mi casa todos la pasamos con mi mamá, o mi mamá. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la mamá o la familia de la otra parte? Entonces, Navidades, vacaciones, ¿en qué se va a gastar el dinero? ¿Quién va a ganar el dinero? La otra parte que no gana el dinero fuera de casa, ¿de qué manera va a tener algo para sus chicles, como decimos? O sea, era un contrato largo, no recuerdo ya todos los puntos, pero creo que el dinero y con quién vamos a pasar fechas importantes era una de las cosas donde más roce hay normalmente con las parejas, ¿no? Completamente. Fíjate que yo, por ejemplo, tengo el caso muy vívido con mis hijas, que yo siempre les hablo del matrimonio y de hablar de lo que legalmente, y luego podría ser un gran tema para tus invitados legales, Sí. o abogados, que son los capitulares del matrimonio. Ajá. Y entonces, ¿cómo puede venir todo esto? ¿Y ¿Con qué qué llego? va a pasar? ¿Con qué llego? ¿Cuáles son mis condiciones financieras en el momento? ¿No? Porque, y es importante hablarlo, porque yo, por ejemplo, si se lo digo a una de mis hijas, ellas podrían pensar,
no, pues es que lo que mi papá quiere es meterse en temas financieros, en mi pareja, en mi vida de Saber pareja. quién gana más. Sí. Ver quién gana más, cómo va a estar distribuido. Y yo a veces lo que les digo es, bueno, no piensen en su dinero, piensen en el mío. O sea, yo lo estoy haciendo, seguramente algo habrá de transmisión de los bienes o el dinero que yo haya formado para mis hijas, lo que les voy a dejar, lo que les voy a heredar. Y entonces yo le digo, bueno, no blindes tu dinero, blinda el mío. Porque yo te lo estoy dando a ti, no a la pareja. Y no tiene nada que ver con el amor, ¿eh? O sea, nada tiene que ver, ni porque no le gusten a uno las nueras o los yernos. Y ejemplos hay muchos, ejemplos hay de señores muchos. que han dicho, es que el yerno es el que vino a disfrutar de lo que yo tenía, porque completamente. la hija no Pero fíjate, movió un dedo. qué injusto, porque, o sea, qué injusto hasta para el yerno. Capaz que el yerno es una excelente persona y en la visión del suegro, pues está mal. ¿Y por qué? Por no hablarlo. ¿Se acuerdan de mi palabra, no? De según, ¿no? ¿No? Depende, ¿no? Es la palabra. Yo he visto, en experiencia, en trato con personas, he visto que no tiene tanto que ver la diferencia económica de la procedencia de las personas cuando los dos están dispuestos a platicarlo y a llegar a un acuerdo, ¿no? En donde digan qué quieren ahora para la pareja y cuáles son las cosas que de la vida económica baja o de la pobreza, por así decirlo, podemos rescatar y de la riqueza que podemos rescatar. Porque si nosotros empezamos a no platicarlo y a tener como estos paradigmas de que el pobre es pobre porque quiere o es pobre y bueno y el rico es porque ha transado y todo esto son creencias muy limitantes y que si las llevamos a nuestra familia o a nuestra relación de pareja, pues lo que va a pasar es que en algún momento van a detonar, sobre todo si no se hablan. Yo creo que no importa el origen de las personas, no importa si uno gana más o gana menos. Ahorita en el entretiempo, en los comerciales, me preguntabas esto y siempre lo he dicho con mucho orgullo. Cuando yo me casé, Pati, mi esposa, ganaba 3 o 4 veces lo que yo. Y para mí sí fue un shock, sobre todo hace 30 y tantos años, pues la vida no era tan abierta como ahora. Y yo decía, híjole, y no sabes los miedos, ¿eh? Nosotros llegábamos a la casa y platicábamos y yo le decía, híjole, pero voy a poder con el paquete, ¿qué va a pasar? Y yo a veces le decía, por miedo, solo por miedo, le decía, ¿y si tú pagas la casa? Pagábamos una hipoteca, porque fue otro de los paradigmas con los que crecimos. Si tú pagas la casa y yo pago, digamos, la diversión y esto y lo otro, y Pati siempre fue muy clara conmigo. Me dijo, no. O sea, nosotros vamos aquí a poner las reglas y tú vas a ser el encargado de que nada falte en el hogar. Nosotros ahorita lo que yo gano lo vamos a meter en un cajón, va a ser ahorrar esto, pero tu obligación, tus responsabilidades son estas. Y entonces porque yo en tu caso está maravilloso, muy claro. Pero tenemos muchísimos casos, perdón la expresión, pero de mantenidos o de mantenidas, ¿no? Sí, que Fíjate, uno no trabaja. Todo esto es súper padre, ¿no? Porque a mí, mucha gente que está a mi alrededor piensa que yo soy muy cerrado a ese tipo de cosas, o que soy antifeministas o todo esto, y no, la verdad es que no. Tengo 2 hijas y una esposa a quienes amo con profundo amor y pues de verdad también las amo de manera muy inteligente. Y yo cuando oigo este tipo de cosas digo, ¿por qué se dice mantenido a un hombre y no a una mujer? ¿Por qué? También se dice ¿También? mujer, sí. Porque en el común de los casos se oye... Pero se oye peor en el hombre, el mantenido... Sí, como a la mujer, por ejemplo, cuando tiene varias parejas, ¿no? Y al hombre cuando tiene varias parejas. Lo único que quiero decir es,
actuamos sobre ciertas creencias que nos limitan, son paradigmas, ¿no? Y entonces, o sea, yo creo que no hay personas mantenidas. Yo lo que creo es que hay acuerdos en una pareja que nosotros no sabemos, ¿no? Claro. Yo tengo una pareja muy cercana que, pues él, por cuestiones de trabajo de ella y todo, él ganó menos que ella. Y llegó un momento en el que dijeron, pues alguien tiene que estar en el hogar, y él pues, levantó la mano y dijo, pues yo me quedo porque tú eres más productiva. Que cada vez se ve más esto. Cada vez se ve más, cada vez se ve más. Y aparte, o sea, esto es un foco rojo o un tema que nos llama mucho la atención cuando en Suecia es lo normal. Cuando en Suecia hay una parte que acabo de aprender que se llama default, y que es cuando una pareja tiene un hijo y que se enferma el hijo y alguien tiene que ir a trabajar, el que va por default en América Latina y sobre todo en México es la mujer. La mujer se queda a cuidar al niño y el hombre va a trabajar por default, así es. En Suecia o en algunos países, digamos, más avanzados en este tipo de inclusión y de pensamiento abierto, pues va más bien el hombre es el que se queda a cuidar al niño y la mujer va a trabajar, ¿no? Y eso es una parte de equidad que nosotros pues aquí no tenemos y que forma parte de las cosas que tenemos que hablar. Y del machismo, ¿no? Completamente. Saber que puede funcionar de todas las maneras. Sí. Pero sí creo que la comunicación, el diálogo es lo que nos va a llevar a solucionar cualquier problema, de trabajo, de dinero, de quién se queda en casa y quién no. Muchísimas gracias, Roberto, te agradecemos mucho. Vamos a seguir con este tema para que pues, la gente vaya mandando sus preguntas en la semana y todo, y la siguiente quincena pues nos vemos, retomamos y ya vamos viendo. ¿Sale? Sí, claro que sí. Si alguien se quedó con dudas o te quiere consultar para alguna asesoría, ¿dónde te pueden encontrar? Por WhatsApp al 55 91 45 91 50 o al correo electrónico roberto.andere@orfin de ordenfinanciero.mx. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Vámonos con Alonso Galván, que ya está aquí con nosotros, Juicios Hipotecarios. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, Amelia, muy buenos días. Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Muchas Juicio gracias. hipotecario. Así es. ¿De qué se trata? No vamos a hablar, Amelia, en esta ocasión de lo que son los diferentes puntos sobre lo que corresponde a un juicio hipotecario, sino vamos a hablar de puntos o situaciones que nos interesan como deudores o acreedores hipotecarios. Vamos a explicar primero qué significa una hipoteca, porque para hablar de un juicio hipotecario es porque tiene que haber una hipoteca. Sí. Normalmente, si nosotros vamos a comprar una vivienda y no tenemos todo el dinero para pagarlo en efectivo, vamos a decirlo, pues contratamos un crédito y nos acercamos a una institución bancaria, financiera o incluso a algún particular. ¿Para qué? Para poder que nos presten lo que nos falta para comprar la vivienda. O bien nos prestan casi la totalidad, pedimos un préstamo por la totalidad del inmueble, el precio del inmueble. Y el banco, la financiera o el particular nos dice, bueno, y la forma como tú me vas a garantizar, ¿cómo va a ser? Pues a través de la garantía que es el inmueble que yo voy a comprar. Esto significa que para que sea rentable, por ejemplo, para un banco, yo debo de pagar un porcentaje del valor del inmueble. Uh-huh. Normalmente nos prestan por medio del 90, el 80% del valor del inmueble, pero se queda como garantía ese inmueble que se está comprando. Tú haces tus escrituras ante notario público y tú eres quien compra y te dice la escritura, pero él está comprando con un crédito. Dentro del contrato de compraventa a quien tú le estás comprando, también viene el contrato de crédito. Esto es la hipoteca, donde se está señalando que para el caso de que tú no pagues, el acreedor, esto es decir, el banco, se va a cobrar con la vivienda que tú estás comprando con ese crédito. ¿Se puede escriturar, dijiste antes? Se hace escritura. Se hace escritura de compraventa. Ajá. Y junto con la escritura de compraventa viene el contrato de hipoteca, el contrato de préstamo, el reconocimiento de adeudo. Porque dice, yo, Alonso, estoy comprando la casa que cuesta 100,000 pesos, ¿sí? De los cuales yo lo estoy pagando, se lo estoy comprando a Amelia y se la estoy pagando al 100% por lo que yo adquiero la propiedad.
pero viene después, de manera enseguida, el contrato de crédito que me está otorgando el Banco X. Un contrato por 90 mil pesos, de los cuales para adquirir para pagarte a ti. Y se deja la constancia que yo estoy pagando únicamente 10 mil pesos y el banco me está prestando 90 mil pesos. Entonces el banco, para tener la seguridad, la garantía de que yo le voy a pagar, se queda con la garantía de hipotecaria de la casa. Es decir, esta casa, mientras yo no pague, va a ser propiedad del banco, aunque yo ya la compré y está a mi nombre. Hasta que acabe de pagarla. Hasta que acabe yo de pagar esa hipoteca, se cancela el crédito hipotecario y entonces sí ya quedo totalmente como propietario del inmueble. Pero muchas veces no tenemos la oportunidad, por alguna circunstancia especial, de pagar ese crédito. Y pasa, a lo mejor, no importa si hayan pasado meses, años, tú dejas de pagar la casa. Y en algunas ocasiones, si no es que esté en la mayoría, dices, bueno, si yo señalé como garantía la casa que compré, pues obviamente el banco o el particular o la institución financiera se van a quedar con ella. Y en muchas ocasiones no contesta la demanda. El banco te demanda ¿para qué? Para recuperar su dinero. ¿Y de qué forma lo va a recuperar? Rematando la casa. Al banco no le interesa quedarse con tu casa, ni a una institución financiera le interesa ¿El remate quedarte. lo hace el deudor? A través del juicio lo hace el juez. El juez ordena el remate. Pero aquí las oportunidades o los elementos importantes que podemos rescatar en lo que ya es un juicio hipotecario es el siguiente, contrario a lo que la gente a veces piensa. Si a mí me notifican una demanda de hipotecaria por el no pago, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Yo lo primero que tengo es la oportunidad de contestar esa demanda. Y dentro de esa contestación voy a hacer valer mis defensas o mis excepciones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer valer en vía de defensa? Voy a decir, bueno, pues si no pagué, pues, ni modo que se cobren con la casa. No, espérame. En primer lugar, vas a hacer valer el pago parcial que tú hayas realizado sobre el préstamo que te otorgaron para comprar la vivienda. Sí, porque ¿qué pasa si tú pediste 90 y ya pagaste 40? Y ya pagaste 40, entonces tienes 40 a tu favor. ¿Cómo lo recuperas? Entonces tienes que contestar y hacer valer como excepción el pago parcial sobre del crédito. Ahora bien, por otro lado, tenemos la situación de los intereses. Los intereses a veces son ilegales, son muy altos y los puedes hacer valer. En vía de defensa, y sabes que pues me está cobrando un interés altísimo, es ilegal, y el juez va a ajustar los intereses a un interés legal, entonces va a bajar el adeudo de lo que nos están cobrando. Por otro lado, ¿qué podemos hacer como deudores? La ley en Querétaro nos da la oportunidad de que nosotros podamos pedir al juez una prórroga para pagar ese crédito. Esa prórroga no puede ser de más de 3 meses. Entonces el juez dice, ok, te voy a dar una prórroga de 3 meses para que tú pagues el crédito. Si no lo puedo pagar, pues ni modo, se va a continuar con el juicio, pero ya tuve yo la oportunidad. Y esa oportunidad se va a prorrogar hasta que el juicio termine, ¿estamos de acuerdo? Porque mientras el juez no dicte una sentencia condenatoria y no ordene el remate de la vivienda, yo tengo la oportunidad todavía de poderme hacer de recursos para pagar ese crédito. ¿Cuánto tiempo puede tardar un juicio de este tipo? Son muy rápidos. Okay. Son muy rápidos. El juicio es en la vía sumaria, que dice sumaria hipotecaria, pero los tiempos son muy rápidos. Yo creo que un juicio hipotecario te vas a llevar 3, 4 meses para que tengas una sentencia. Después viene el procedimiento de remate. Pero ahora bien, si te vas al remate de la vivienda, ¿qué va a suceder? Que para que se pueda rematar, el juez va a pedir que cada una de las partes, es decir, al banco y al deudor, presenten un avalúo sobre el valor de la vivienda. ¿Y qué pasa cuando presentamos nuestro avalúo? Pues dentro de nuestro avalúo ya no es el valor con el que la compramos la vivienda. Las viviendas en Querétaro ganan plusvalía y en Querétaro es muy alta. Sí. Ya subió de valor. Entonces ya a lo mejor vale 120,000 pesos, más 40 que referías tú que pagué. Yo ya pagué 60,000 pesos, ¿sí? Ya tengo 60,000 pesos a mi favor, ¿sí? Que a lo mejor me van a descontar 40,000 pesos de intereses, porque la mitad del tiempo del crédito es para pagar intereses. Pero ya me sobran 20,000 pesos y si se remata mi casa, ¿sí? Y hay una diferencia a favor, yo voy a recuperar ese dinero. Esos 20,000 pesos que son como un excedente, que no se aplicaron al crédito. Entonces el juez le dice al banco, aquí está lo que te deben. Te debían 60,000 pesos, más 40,000 de intereses, sobran 20,000 pesos, se los entregamos al deudor. Y ya tuvimos la oportunidad de recuperar una cantidad que es importante. Ahora también durante el procedimiento, que puede durar 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, podemos negociar con el banco. Podemos reestructurar nuestro adeudo.
decirle al banco, oye banco, vamos a reestructurarlo, dame la oportunidad, no tengo forma de pagarte. Ok, te debo 60,000 pesos, ¿sí? Vamos a reestructurarlo. Con los intereses te debo otra vez los 100,000 pesos. Otra vez vamos a hacer un nuevo contrato por los 100,000 pesos, ¿sí? Pero la casa ya vale 120 y al banco dice, pues yo no quiero la casa porque a mí no me interesa, yo quiero recuperar mi dinero. Pero ya me están pagando los intereses, ya estoy recuperando como si estuviera otorgando otro crédito. Entonces se renueva ese contrato de hipoteca, que es un préstamo, por ahora por 100,000 pesos. ¿Sí? Entonces el banco dice, soy dueño, pero ya tengo de una casa de 120,000 pesos, entre comillas, porque el deudor es el que es el dueño, ¿sí? Y en caso de que deje de cumplir, pues ya tengo una garantía extraordinaria extra para poderlo recuperar. Me fui a época del Fobaproa. Bueno, cuando fue la época del que Fobaproa... pasaba muchísimo esto, ¿no? No podían pagar los créditos y el banco se quedaba con las casas y luego reestructuraban la deuda y otra vez. Es que en esa época, si recuerdas, Amelia, no había dinero, ni los bancos tenían dinero. No había dinero. Ni los bancos tenían dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues los bancos se tenían que quedar sí o sí con la propiedad. ¿Con la propiedad? Con la propiedad. Era la manera de no perder todo. Así es, y ahí venían los remates bancarios que fueron buenísimos. Fueron buenísimos, ¿por qué? Porque la casa que valía 100,000 pesos, el banco te decía, dame 30,000 por ella. Y tú se les decías, ¿cómo que 30,000 pesos? Sí, pues aquí están, si los tenías. ¿Y qué era lo que pasaba? Firmabas un documento con el banco donde tú reconocías que habías pagado 30,000 pesos de la casa que valía 100,000 pesos. Y a través del Fobaproa, el banco recibía los 70,000 pesos que tú no le pagaste por la compra del Qué crédito. época terrible, ¿no? ¿Cuánta gente perdió pues, el fruto de su trabajo de toda la vida? Yo recuerdo que sin deberle a nadie, que en esa época cuando nos tocó lo del Fobaproa, tuve que rematar mis vehículos que tenía, tuve que rematar una casa que si les digo la cantidad les va a dar risa, en carretas la vendí en 180,000 pesos y en abonos, pero era para poder seguir comiendo. ¿Por qué? Porque mis clientes no tenían para pagarme, no había ingresos, nadie tenía dinero, repito, ni los bancos tenían. ¿Qué fue? 91, 4, 93. 90 y algo así. Sí, no, espérame. Sí, fue en el 92, 93, sí, terminando la administración federal, entra la nueva. Fue una situación muy crítica y el 80-90% de las personas perdimos nuestras propiedades con o sin adeudos. ¿Por qué? Sí, porque en tu caso sin adeudos. Sin adeudos, pero para poder seguir subsistiendo, pues yo necesitaba dinero y ¿qué hacía? Y los que sí tenían dinero, pues se aprovechaban esa situación. Te digo que los bancos te los vendían al 20 al 30% del valor de las propiedades y había una barbaridad de oportunidades. Recuerdo también muy bien como comentario, ¿tú te acuerdas de Juan Torres, el pianista? Sí, claro. Que vivía en Jurica. Y yo creo que conociste su casa, que era muy grande, estaba en una hectárea. Esquina, una cuadra, una manzana completa de Jurica. Sí, era una hectárea, lo que medía, y su casa era muy grande. Sí. No me vas a creer y te va a dar risa. El banco me la ofreció a mí en venta, no remate, te la vendo en 3 millones de pesos de aquel entonces. Era una casa que valía una barbaridad, valía más de 20 millones de pesos. Sí, y el banco me pedía 3 millones y quisiera tener 300 pesos para seguir adelante. Pero 3 millones, de esa forma se manejó eso del Fobaproa, ¿no? Pero bueno, ahorita son tiempos diferentes, ahorita estamos viviendo otra realidad, sí, pero que desafortunadamente o afortunadamente ha habido mucho manejo de recursos económicos que han permitido que la gente pueda cumplir. A lo mejor no muy bien, pero luego se ponen al corriente y están pagando sus créditos. Sin embargo, si caemos en la posibilidad de incumplir con esos créditos, yo creo que lo importante es saber que si nos demandan, podemos tener defensas. Ahora también es algo muy importante que puedo señalar y lo voy a señalar. Muchas veces las escrituras que nos hacen, donde están los contratos de hipoteca, tienen muchos errores, ¿sí? Y entonces puede ser sujetas de nulidad esas escrituras. O sea, imagínate que tú compraste una casa que te prestaron de dinero y tú le anulas el contrato de la hipoteca al banco. Te quedas con tu propiedad y no le pagas nada. Pero eso nomás los abogados lo saben. Así es. O sea, que entonces, si alguien está pasando un momento así, que se acerquen para que les puedas decir y los puedas asesorar. Efectivamente, porque también señalaba, los intereses a veces son muy leoninos, muy altos, y si tú manejas un interés, que vamos a suponer que sea del 30 y tantos % o del 24%, pues si entran los intereses moratorios se va a ir arriba del 40%, pero si te manejan un interés legal, te vas a ir al 10%, al 15%, al 20% máximo. Oye, pues le entro porque a lo mejor me da la posibilidad de que yo pueda pagar la deuda que tengo sobre ese crédito hipotecario.
y no pierdo mi propiedad. Y es que para muchos es la única manera que tenemos de Así hacernos de una propiedad. O sea, si Así no es. adquieres un crédito bancario, pues ¿de dónde? ¿Cómo te Así haces de la casita, del coche, de lo que quieras? Así es, y yo creo que más del 90% de las personas nos vemos en esa necesidad de tener de poder comprar, pero a través de créditos hipotecarios, ¿sí? Y entonces, pero repito, saber que tenemos defensas, que tenemos forma de defendernos para tratar de no perder la totalidad de lo que nosotros invertimos en la adquisición de ese bien a través de un crédito hipotecario. Perfecto. Alonso Galván, muchísimas gracias. Gracias a ti, Te Amelia. agradecemos mucho y de verdad acérquense porque pues aquí estamos hablando de dinero que puedes recuperar. Por supuesto. Incluso hasta salvar tu propiedad. Claro. Porque si concilias y negocias con el banco, si tienes la oportunidad de conseguir otro préstamo por otro lado para poder pagar lo que tú debes, pues oye, perfecto, lo puedes hacer y lo debes de hacer y no tomar la actitud de que pues ya la perdí. ¿Sí? No, si no la son- garantía es la casa y no puedo pagarla. Si Y no son enchiladas. Así es, y muchas veces ya pasaron varios años que tú ya estuviste Y se pagando. puede recuperar. Y se puede recuperar. ¿verdad? www.galvan-medionardoni.com. Así es. Y teléfono 442-215-1011, ahí estamos a sus órdenes. 1011. 442-215-1011. Alonso Galván, muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelia. Te agradecemos mucho. ¿Y usted sabe qué es la enfermedad diverticular? Se oye divertido, pero creo que no lo es. El doctor Mario César García Peregrino está con nosotros para tocar este tema. Adelante. Hay infinidad de cosas que nos pueden pasar en el cuerpo. Qué bueno que hay médicos que nos pueden explicar de qué se trata. Mario César García, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, Bien. también. Buen inicio de Esperando año. que no tengamos eso. Divertículos divertidos. Divertidos. Sí, se oye así. ¡Ay, qué divertidos! Los divertidos. ¿Qué son y en A dónde ver, salen? los divertículos del colon, el Sí. colon es el intestino grueso, van a ser pequeños bolsas o sacos que se van formando a través del paso del tiempo, de la edad, y se ha estimado que el 50% de los habitantes de este mundo, después de los 50 años, vamos a tener divertículos. ¿Del mismo Normalmente tubo se salen? es como una bolsa, es como cuando le damos un banquetazo, una llanta que se le hace un Sale un chipote, chipote. eso. Y eso va a hacer que puedan complicarse en un futuro o no. No todos los divertículos se complican y no todos los divertículos se tratan. No hay una manera de prevenirlos porque es como, yo les explico siempre que son como las canas y las arrugas. Al final del día vamos a tener, pero no quiere decir que sea una enfermedad, pero sí en algunos casos del 1 al 3% pueden llegar a tener complicaciones como son infección o sangrado, que esto es muy raro. Si hacemos un conteo de cuántos pacientes pueden tener esto, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, pues nos vamos a muy pocos casos, cuando mucho 20 a 50 al año en la ciudad, ¿no? Y somos casi 1 millón y fracción de personas. Sí. En este contexto nosotros vemos que hay muchos mitos de los divertículos, porque hay mucha gente que dice, no comas semillas, no comas carne roja, no comas, y en realidad el consenso mexicano para la enfermedad diverticular puede mostrar que esto no es cierto, que no hay una relación directa con esto, sino que es el aumento propio de la presión de dentro del colon que hace que se haga ese chipote, esa bolsa, que puede eventualmente complicarse con infección. ¿Qué síntomas da? Habitualmente es un dolor muy intenso en la parte baja del lado izquierdo del abdomen. Pero Y de- solo si está infectado. Solo se está infectado Y del lado izquierdo. del lado izquierdo, como una apendicitis, pero nosotros decimos en cirugía, la apendicitis del lado izquierdo. O sea, duele al tocar, duele al toser, hay estreñimiento, hay distensión abdominal, fiebre. Eso nos debe de alarmar cuando hay fiebre e ir a un servicio de urgencias, porque hay que decir que ese divertículo se llenó de popó, ese chipote, esa bolsa, se llena de popó, las bacterias que hay en la popó, que es la biota, que a veces va a actuar en nuestra contra, y este sería ese caso, se empieza a comer la pared del divertículo hasta que lo perfora y se hace una peritonitis, ¿no? Si es un evento Eso sí ya grave es en grave. esas ocasiones. Pero se puede prevenir si tú al sentir un poco de dolor y todo te haces algún estudio. Aquí lo más importante, si hay dolor del lado izquierdo con fiebre,
lo más importante es acudir al médico y lo más fácil es con una tomografía de abdomen, se puede hacer el diagnóstico en el 99% de los casos. Estamos hablando de divertículos. Mario César García Peregrino, el paciente siente un dolor, va al gastro, ¿cómo le dices que sí son divertículos? Bueno, aquí hay primero la exploración es muy importante, o sea, el tocar, la sentir clínica, sí. la resistencia al abdomen, cuánto dolor despiertas, etcétera, y hacer una tomografía. La tomografía axial computada hoy día es un estudio que está muy al alcance de todos. Ya no es el estudio aquel que era carísimo como lo veíamos, pero te da el diagnóstico y te dice también qué es lo que sigue con el paciente. Si va a poder ir a casa con medicamentos, si va a requerir hospitalización o en su caso va a requerir una cirugía de urgencia. Con ese estudio puedes definirlo perfectamente en la etapa aguda, cuando hay mucho dolor, fiebre. Y hay muchos pacientes que luego llegan y dicen, es que tengo el dolor exactamente del lado izquierdo, abajo, muy puntual, muy localizado. Esos pacientes que no tienen fiebre, que están comiendo, que están evacuando, puedes darles tratamiento ambulatorio, se pueden ir a su casa y después darles ya las dieta muy alta en fibra, muy alta en líquidos y tratamientos que van destinados a que no vuelva a aparecer. Sí se puede prevenir una recaída. Hay estudios donde dicen que si es un medicamento que lo tomas 7 días, 2 tomas al día durante un mes y luego con eso es suficiente para que no vuelvas a tener una recaída y le disminuyes. Pero sí ya debes de tener un seguimiento ya de un profesional que haga todos estos pasos, ¿no? Y en general no tendrías que quitártelo. Si tienes muchos en general por la edad, solamente si se te complica es la parte de cirugía. Así es. No es que yo vaya y me haga una tomografía, una colonoscopia de rutina y me digan tienes divertículos, hay que operarte. Esa no es una indicación de cirugía. Mucho cuidado porque sí hay quien lo hace y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de consejos porque no se va a complicar tan frecuentemente como uno lo pensaría, ¿no? Sí, aquí hablamos mucho de la ética de las profesiones, ¿no? Pero cuando hablamos de medicina, bueno, pues se va nuestra salud y se va nuestro dinero con cosas inútiles, ¿no? Desafortunadamente sí conocemos personas que hay que operar, les encanta el cuchillo, pero ¿qué es eso? No, y bueno, hay que pagar colegiaturas. Alguna persona dijo, bueno, es que tengo muchos gastos. Y dije, no es cierto. Entonces no por tener muchos gastos el médico o el dentista te va a hacer cosas que no necesitas. Exactamente. Sí, esto es... Importa mucho esa parte, ¿no? Sí. El que poco a poco vayamos teniendo más cultura de la salud para poder, entonces sí poder confiar en el profesional con el que estamos consultando. Si yo sé que de qué se tratan los divertículos y que no todos se operan, pero yo con el médico que me dice tienes y la tomografía me lo demuestra, pues ya estoy entonces en manos de alguien que sí es un profesional, que sí es un agente con bastante ética y no porque me los encontraron en un check-up o en un estudio por otra cosa, me digan que es un padecimiento que tiene que operarse porque tienes divertículos. Los divertículos asintomáticos no se tratan, no se operan, no hay que hacerles absolutamente nada. Ahí se quedan y la persona vive perfectamente bien. Muchos han muerto de viejitos y han tenido divertículos desde los 50 y nunca se enteraron. O sea, son de las cosas... Pueden tener 30 años con divertículos que igual sí ahí hemos visto que ha disminuido la edad en los pacientes que tienen divertículos porque no están comiendo fibra, no están tomando líquidos de manera continua. Y eso es importante recalcarlo. Para la salud del colon hay que tomar fibra, frutas, verduras, alimentos que tengan alto contenido en fibra, pero por supuesto siempre acompañado de cantidades altas de líquido. Sí, justo va relacionado con la pregunta, gracias a todos los que nos llaman y mandan mensajes. Dice, ¿qué ejercicios debo evitar cuando tengo divertículos y qué alimentos? En teoría no debemos evitar el ejercicio, al contrario, se recomienda hacer ejercicio, no hay un consenso para decir cuál es mejor o peor. Y la otra, ¿qué alimentos poder evitar?
Lo único que aquí tratamos de hacer es que sea una comida balanceada, alta en fibra, baja en grasas y sobre todo en México el picante. Fuera de eso pueden comer todo lo que quieran. Y procurar esto de los líquidos y... ¿Qué pasa si consumes mucha fibra y pocos líquidos? Me imagino que se queda ahí como atorado. El ejemplo que yo siempre utilizo, que es muy sencillo, es si yo compro un estropajo orgánico de los que son de fibra orgánica Sí, y me lo paso en la piel seco, me lastima. sí, Si lo mojo, me lava, pero no me lastima. cierto. Entonces la fibra va a tener el mismo efecto dentro del colon. Si no tiene la suficiente cantidad de agua o de líquido, va a producir que esto se compacte, haga heces muy duras, difíciles de evacuar, con mayor cantidad de fermentos, mayor producción de gases y evidentemente el paciente se siente distendido, con dolor y mal. Y con tomar agua se podría... Claro. No tenemos muy incluida la fibra en la dieta del mexicano, ¿verdad? No, yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. Frutas, verduras, Frutas, cereales. verduras, pero también el maíz tiene fibra, el Claro. frijol tiene fibra. O sea, uno de los alimentos que tenemos al alcance, que tiene muchos beneficios sin abusar, es la tortilla. La tortilla tiene altas cantidades de calcio, altas cantidades de fibra, tiene proteína vegetal y tiene carbohidratos y no tiene grasas. Sí, nada más no hay que comerse 1 kilo en cada sentada, ¿no? Exactamente, ese sería el tema, ¿no? Te pregunta la señora Graciela cuáles son los principales síntomas y que si es hereditario el tema de los divertículos. No se heredan, No. no se heredan, pero los síntomas son dolor principalmente, ya lo habíamos platicado, ¿Del lado izquierdo? En el lado izquierdo, en la parte baja del abdomen. Es un dolor muy puntual que puede ser solo el dolor, puede acompañarse con fiebre y puede haber datos, nos decimos, de peritonitis. En ese grado de avance puede ir, pero lo principal es dolor en el lado izquierdo del abdomen bajo. Ok. Y puede haber a tempranas edades, porque hemos estado mencionando que es de mayores, digamos. Sí en los mayores de 50, pero aquí yo he tenido acabo de ver pacientes de 40 años con divertículos complicados o menos. O sea, tengo un paciente de 38 años con un divertículo perforado que se comunicó a la vejiga y tuvimos que hacer ahí una infección. cirugía. O sea, es una complicación que se ve poco frecuente, pero ahí se ve. Pero, tengo algunos años de cirujano y hasta ahorita opero a alguien que tenga 37 años con un problema de un divertículo complicado, con una fístula a vejiga. ¿Crees que es por el estilo de vida, la alimentación? Yo creo que sí. Yo creo, aquí es ya una cuestión personal. Estilo de vida, poco líquido, sedentarismo y poca fibra. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a una sopa de pasta de cocción rápida en microondas, ¿no? Y eso pues no tiene una cantidad de fibra adecuada. Pero sin embargo te quita el hambre. ¿Sí? Y hay unas que están ricas, ¿no? Y todo esto va haciendo que al no tener un aporte de fruta y verdura, y si nos ponemos a recapacitar o a ver, no toda la gente acostumbra a comer fruta y verdura de manera rutinaria. A eso me refería con poca fibra, pero sí no pensaba en las tortillas. Mucha gente no consume verduras y fruta no. Pues ahí hay algunas recomendaciones, no necesariamente por comer frutas y verduras y maíz y fibra no te pueden dar, pero tienes menos posibilidades. Menos posibilidades que se compliquen, sí. Claro, eso es un sí. hecho. Mario César García Ferreguero, muchísimas gracias. No, hombre, ¿En dónde podemos contactarte? Estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur, en el piso 15. El teléfono es el 9230-69. 192-30 69. Con el 442. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Muchísimas gracias. Vamos a hablar con Marco Paz, maestro en neurociencias, y pues este tema de las redes neuronales, qué importante es que los papás que tienen hijos pequeñitos puedan crear estas redes neuronales en sus hijos. Con este tema continuamos.
La importancia de la creación de redes neuronales en la infancia. Marco Paz, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento de estar aquí con Bienvenido. ustedes. Muchas gracias. Contentas de igualmente. tenerte. Gracias. Mira, este tema que vamos a abordar el día de hoy para mí es muy, muy importante. Nosotros los papás, como acertadamente lo dices, tenemos la obligación de crear las redes neuronales en los hijos para que puedan enfrentar su vida, ¿sí? Pero hay un síndrome que se llama el síndrome del niño consentido, ¿sí? Que es en donde los papás no están formando las redes neuronales en los chicos para que enfrenten la vida, ¿sí? ¿Por qué se dan estos casos? O sea, normalmente son niños únicos, son hijos únicos, ¿sí? Que los papás los sobreprotegen, o muchas veces es el niño mayor, el hermanito mayor o el hermanito menor, dependiendo de la estructura de la familia y las preferencias, ¿no? ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Sí? Ahí los papás son ampliamente permisivos, o sea, les permiten hacer todo. Es el ¿sí? típico niño consentido, que lo que él El típico quiera. niño consentido, que hace lo que se le da la gana, ¿sí? Que pide todo, ¿sí? Y que normalmente no se mueve, ¿no? Quiere que todo el mundo le sirva, que todo el mundo le cumpla sus caprichos. Y es que ahorita está súper común, yo ahorita conozco muchas mamás, digamos, nuevas, y está de moda como un tipo de educación en donde no les puedes decir que no. O sea, ¿qué onda? Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Sí. O sea, no tienen idea del daño El que daño. le están haciendo a los hijos. Sí, claro, que es no un daño sufra. de por vida muchas veces. ¿Pero ¿eh? es una corriente o qué pasa? Sí. Porque ya o sea, conocí a varias que no le digas y respeta sus emociones. A ella no le gusta, así que no No le digas. gusta. Pues, sí, sí, sí. O sea, hay casos, a mí me platicaron de uno, por ejemplo, que estaba alguien comiendo chapulines. Por favor, no comas porque a ella no le gusta que la gente coma chapulines. O sea, ni yo que soy Imagínate, vegetariana ¿no? digo no comas carne, ¿qué vas a decir? cada quien que coma Sí, lo claro, que quiera, claro. claro. Y como esto decir, y que no lo vea, y que no se caiga, y que no se enferme, y ¿quieres esto? Sí, claro, mija. O sea, qué horror. Yo Sí. tengo un primo que quiero mucho, siempre hemos estado cerca desde chicos, pero era hijo único, ¿sí? Y su mamá de repente me acuerdo que llegaba yo y lo encontraba lleno de vendas en la cabeza. ¿Qué te pasó? Es por si me caigo. Ay, lo vendaban antes. Sí, ¿verdad? Por si se pudiera caer. O sea, no iba a hacer ningún ejercicio, no ningún deporte, no, por si se caía. Sí. El niño, por ejemplo, mi primo tenía que, si se le ocurría comer abajo de la mesa, pues comían abajo de la mesa. ¿sí? Ah, Entonces todos, hacían, además. sí, hacía todo un tinglado, mi tía le ponía hasta colchas y todo para que fuera como una casa Como de tienda de campaña. campaña. O sea, él siempre, toda la vida, hizo lo que quiso, ¿sí? Y evidentemente sí tuvo, Repercusiones más repercusiones muy adelante. importantes en su vida. Por Claro, eso. porque yo creo que hubo un tipo de educación como muy dura, en donde no, y Muy haces lo que rígida. tienes que hacer, y esos papás, de repente yo conozco también un caso que es como, ay, a mí, mi mamá siempre me ponía a hacer qué hacer, no sé qué, entonces mis hijos nunca van a hacerlo. Y entonces es feo, porque Exactamente. luego son Exacto. adultos, suena Que no súper feo, saben. pero inútiles, Inútiles, ¿no? uy. Totalmente inútil. Y es complicadísimo porque no quieres que tu hijo sufra lo que tú sufriste, pero hay sufrimientos necesarios, ¿no, Marco? Claro. Y hay conceptos muy importantes que se deben desarrollar en un chico. Uno, por ejemplo, es la tolerancia a la frustración. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla la tolerancia a la frustración? Dándoles pequeñas frustraciones. Esa es la forma. ¿Sí? No le vas a dar una gran frustración como, oye, córtale un brazo para que esté frustrado. No. Pero dándole pequeñas frustraciones, no cumplirle sus caprichos. Eso es muy importante. Si yo tengo desarrollada la tolerancia a la frustración, cuando llegue a la adolescencia y tengo una gran frustración, que muchas veces en la adolescencia se dan grandes frustraciones, voy a poder enfrentarla. Si no, esa frustración me puede hacer pedazos. Hay chicos que se suicidan en la adolescencia por tonterías. Habrán escuchado que ahorita hay niños que se suicidan porque les quitaron el celular, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ese concepto de tolerancia a la frustración, fundamental desarrollárselo en los chicos. Y así se hace, dándoles pequeñas frustraciones. Espérate, quiero Sí, esto. Así es, retardar, muchas Vamos veces a ver, retardar. retardamos el premio. Así es. O quiero este juguete, sobrino, no se puede. No. Oye, pero pues, no No. se puede hoy. No Sí, se puede. y aunque, punto. porque a veces quieren sustituir, no paso tiempo con mis hijos, pero bueno, lo consiento con esto, y eso va siendo súper grave. Eso ¿no? que acabas de decir es fundamental. Muchas veces la carga de conciencia de los padres que no les dan tiempo a los hijos caen en eso. Vamos a complacerlo en todo. ¿sí? Sí, yo me acuerdo que hace tiempo, Marco, leí un estudio en donde evaluaban como
personalidades de personas que habían vivido una vida muy dura, así que no habían tenido comida suficiente, que habían... Y eran muy felices. Y personas que habían tenido todo y como que su felicidad cambiaba y su conexión neuronal también era distinta. Ajá. Sí, no eran felices, exactamente. Fíjense que yo recuerdo una persona europea que tuve el gusto de conocer que decía, a mí me sorprende mucho que en México vas a un restaurante y la gente deja cosas en los platos, deja algo de comida en los platos. Y los que hemos vivido una guerra no dejamos ni un arroz, porque sabemos el valor que tiene un arroz. O sea, imagínate la frustración de tengo hambre y te dan una papa podrida y esa era tu comida, ¿no? Entonces creo que valoras lo que tienes cuando te falta un poco, como tú dices, sin exagerar, no le corten el brazo al niño, pero un poquito de frustración. Hoy no, ahorita no puedo, porque además hay papás que ya no saben de dónde sacar dinero para complacer al mocosito porque quiere el Nintendo, quién sé cómo se llama. Sí, por ejemplo, y una de las cosas que le agradezco a mi padre es que a los 16 años me dijo, mijito, porque así me decía mijito, a partir de hoy no te voy a dar dinero. Tú te tienes que buscar el dinero para mantenerte y para estudiar. ¿Y para estudiar? Y para estudiar, sí, no, ni siquiera pagar los estudios. Entonces yo tuve que ingeniármelas, yo vendía de todo, vendí de todo de chico. Y eso me ayudó muchísimo. Es esa parte así de firmeza, ¿no? Y es probar y equivocarse, Sí, ¿no? claro. En todos los aspectos. Sí. Yo cuidé unos bebés y a uno era muy torpe. Y entonces subían un pasamanos y él siempre se caía. Y entonces había mamás que iban como con sus bebés y no los soltaban y los acompañaban. Y yo, pues, espero que no me escuchen sus mamás, pero yo dije, voy a hacer un experimento y que se caiga. Claro. Y se caía y ya nada más lo levantaba y cocó y no sé qué. Y entonces... Y a lo largo de los meses yo veía como los otros niños permanecían siendo torpes porque su mamá les ayudaba y mi niño ya podía hacer todo. Fíjate, ese punto que tocas también es muy importante. Hay niños con discapacidad, ¿sí? Que se les con súper consciente y se les pone en un rincón y no te muevas de aquí. ¿Qué daño le están haciendo a los hijos? ¿Qué daño le están? A un niño con discapacidad le tienes que exigir más que a un niño normal, es lo que yo pienso. Porque además no le vas a vivir toda la vida. Exacto, exactamente. Sí, Entonces, exactamente. ¿qué va a ser de él y qué va a ser de los hijos, con o sin discapacidad? ¿No? Otro concepto muy importante que hay que desarrollar en los chicos son los límites, ¿sí? El que tengan límites. Si un chico le desarrollas la red neuronal de límites, cuando llegue a la adolescencia va a tener límites, ¿sí? Límites para manejar la velocidad, límites inclusive para alejarse de las drogas, límites para comer, límites para todo, ¿sí? Entonces es muy importante que les pongamos límites, límites para hacer la tarea, límites para ver la televisión, límites para jugar, límites y límites y límites, ¿sí? Ese es otro concepto muy importante. Otro concepto muy importante es la responsabilidad. El niño tiene que ser responsable de hacer cosas que puede hacer de acuerdo a su edad, ¿sí? Recoger sus juguetes, levantar su plato cuando comió, inclusive lavarlo si ya está de 6 añitos. O sea, ese tipo de cosas lo tiene que hacer el chico. Ponerle responsabilidades. Es muy importante. La otra parte también muy importante es la disciplina, ¿sí? El ejercer disciplina sobre el chico. Entonces estos conceptos lo que estamos haciendo es generándole sus redes neuronales. Y cuando consentimos a un niño, no le estamos generando esas redes neuronales. ¿Y qué opinas como de las actividades? O sea, porque esas redes neuronales también como que definen cómo vas a pensar en el futuro y, por ejemplo, a veces pasa que, bueno, te toca recoger tu plato y vas a tener la responsabilidad de hacer ejercicio y así, pero son cosas solo para el beneficio del niño. En mi casa, por ejemplo, yo agradezco mucho, no me gustaba cuando era chiquita, pero que era así como, esto te toca para la comunidad, ¿no? O sea, porque aunque a ti no te sirve de nada, toda la familia estamos juntos. Y entonces tú limpias la mesa de todos, o tú lavas los trastes de todos, o tú trapeas acá. Aquí vivimos como, todos colaboramos. Ajá, desde chiquito saber que tus responsabilidades no son solo de tu cuerpo y tus cosas, porque te haces bien egoísta, sino de con quién vives, ¿no? O compartes. Y una cosa muy importante, por ejemplo, he estado tratando a un paciente que cuando él era chico, su mamá le decía, pues que tú no tienes que preocuparte de nada, tú ya lo tienes todo. Ay, qué horror. Vas a tener todo el dinero para vivir toda tu vida. Este chico ha tenido muchos problemas en su vida, problemas de adicciones, no ha estructurado una vida y es derivado de eso. Le dieron todo en la vida, ¿sí? Entonces, y muchas veces los papás por miedo, lo que decíamos hace rato, ay no, es que no lo voy a frustrar.
por miedo a eso, no le forman esas redes neuronales. Pero ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? O sea, ¿qué seres estamos formando? Claro. Estamos formando seres con baja autoestima. Eso es muy importante. Un chico que como que pues mi vida no tiene sentido, ¿no? Como ¿para qué vivo? O sea, si ya lo tengo todo, ¿qué tengo que hacer? El esfuerzo es otra cuestión muy importante. Tengo que hacer que el niño se esfuerce. Yo hablo, por ejemplo, de que desde un bebé se puede esforzar. Un bebé de 3, 4 meses ya puede sostener su mamila. Ya lo puede hacer. O sea, que lo haga. No le pasa nada. Hay mamás que paren y se ponen al bebé en la panza. Recién nacido, él tiene que trepar hasta el pezón para tomar leche. Y trepa. Fíjate qué buen ejemplo. Fíjate qué buen ejemplo. O sea, el niño se tiene que esforzar, ¿no? Entonces, creamos un chico con baja autoestima, con baja tolerancia a la frustración, sin límites, sin responsabilidades. Y cuando se enfrente a la vida, cuando llegue a la adolescencia sobre todo, que en la adolescencia pues pasan muchas cosas en los chicos, tienen que enfrentar pues a la cuestión social, por ejemplo, a la frustración. Las hormonas simplemente. ¿Las qué, perdón? Las hormonas. Las hormonas, cuando le están explotando las hormonas, la testosterona en el hombre, los estrógenos en la mujer, todo eso va a hacer que tenga una adolescencia en crisis realmente, ¿sí? Sí, además imagínate que toda la vida, toda tu familia, ay, qué bonito, ay, sí, no sé qué, llegas a la adolescencia, te gusta alguien y te dice no, y se les acaba el mundo. Veíamos casos de suicidios, llegan a suicidarse. ¿no? O sea, es muy La novia me dijo que no, o me cortó. El porcentaje de suicidios en la vida, el 48% es en la adolescencia. Sí. El 48%. Bueno. Y es mucho derivado de la educación, derivado de las redes neuronales que le creaste. ¿Y qué creas cuando consientes a un chico? Pues creas un chico egocéntrico, que el ego lo trae hasta arriba, ¿no? Que piensa que todo se merece. Tú te acordarás, Amelia, tú estabas muy chiquita, no habías nacido todavía. El programa de Gordolfo Gelatina. Sí, ¿no? Claro, qué bonito soy, como me quiero. Y la mamá siempre, el tipo era un inútil, y la mamá siempre alabándolo. Y haciendo miles de cosas. Y mi hijazo de mi vida. Era muy simpático, pero en el fondo había un mensaje. En el fondo había un mensaje. Otra cuestión que también se dan a este tipo de chicos es que tienen muchas dificultades para compartir, para poder integrarse en un grupo, ¿no? Sí, pues si son dueños del mundo, ¿yo por qué te voy a dar nada? Yo recuerdo, mi hija estaba en el TEC de Monterrey y tenía un compañero que era un niño consentido. Y dice, me saca de onda porque no quiere hacer nada. Era hijo único. No quiere hacer nada, o sea, quiere que todos se lo hagamos nosotros. Y no, pues no. Sí, trabajo en equipo, pero pues, entraban con muchos conflictos por eso. Y son niños flojos normalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para salir adelante? Ojalá los papás que nos estén escuchando se concienticen de eso, ¿sí? Tenemos que darle una estructura mental al chico, ¿sí? Y esa estructura mental, pues, viene mucho de lo que estamos comentando. Tolerancia a la frustración, establecimiento de límites, responsabilidades, disciplina, y todo esto son valores que hay que inculcar en los chicos. Yo hablo mucho de que una manera de inculcar los valores es cuando el chico, por ejemplo, tiene algo bueno, hace algo bueno, por ejemplo, sacó 10 de calificación. Entonces, muchas veces los papás, yo lo he comentado en algunos programas, muchas veces los papás dicen, qué bueno, hijito, te felicito, me siento orgulloso de ti. No lo estamos beneficiando en nada al niño. Lo que tenemos que hacer con el chico es decirle, está padre que le demos su palmadita, ¿no? Está bien, pero decirle, ¿pero por qué sacaste un 10 de calificación, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué lo lograste? Porque te esforzaste, pusiste todo tu empeño, porque yo vi la atención que le pusiste. Claro. ¿Sí? Yo vi todo lo que estuviste haciendo, ¿sí? Para salir adelante. Se premia el esfuerzo. Así es, no estamos utilizando, aunque sea el 8. Sí, estamos utilizando algo bueno para inculcarle valores. Marco Paz, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizamos? Mi correo es pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me pueden localizar para cursos, conferencias, terapias. pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz Vamos día. a una pausa. Feliz Está día. usted en confianza. Regresamos. Estamos de vuelta. No de cocina, sí. Qué rico en general el tema de la cocina y qué interesante cuando se mezcla con otras cosas que me estás platicando como cocina molecular. ¿Qué es la cocina molecular? Sí, bueno, Bienvenido. Gracias, muchas gracias, un gusto estar por acá. La cocina molecular como tal es un término que acuñó un investigador gastronómico en España cuando Ferran Adrià, hace muchos años, en 1998,
estaba empezando a deconstruir los platillos. Entonces, la deconstrucción de un platillo es descifrar y sacar todos sus ingredientes y presentarlos en una forma distinta, con una textura distinta, con una temperatura distinta o con un color distinto, ¿no? Okay. Entonces imagínate una paella española, ¿no? Que es un plato tradicional que todo el mundo sabemos cómo se ve una paella. Bueno, pues Ferran Adrià empezó a deconstruir esa paella y entonces el arroz decía, bueno, ¿y qué pasa si yo hago una agua de arroz y esa agua de arroz la meto dentro de un sifón y entonces le muevo no sé qué y hago una espuma? Pero esa espuma sabía arroz, exacto, ¿no? Y luego el chorizo, pues ese lo voy a poner cristalizado y no sé qué, y la no sé qué voy a hacer una gelatina. Entonces todos los ingredientes de un platillo los deconstruye y los vuelve a construir en un plato nuevo, ¿no? Entonces son estos nuevos platos que vemos en algunos restaurantes desde hace muchos años, que son así como yo digo, cocina de astronautas, ¿no? Es como bolitas, aires, espumas, esferas, cosas así como muy con unas texturas muy innovadoras, una presentación muy, muy vanguardista. Y la idea al final es que cuando tú pruebes todo eso, te lo lleves a la boca y te recuerde, sí, cierto, esto sabe a paella, o esto sabe a mole, o esto sabe a lo que sea, ¿no? Ok, y como jugar con los sentidos, me imagino. Sí, por supuesto. Juegas mucho con el tema de la vista, obviamente, que genera un impacto distinto. Y para eso se hizo una investigación en aquel entonces mucho más profunda y se echó mano de aditivos químicos, por así llamarlos, que se han utilizado durante mucho tiempo en la industria de la confitería. Por ejemplo, un gummy bear, ¿no? Unas gomitas o algo así. Bueno, pues esa gomita tiene una textura de gomita, pero ¿por qué? Porque tiene grenetina o gelatina, no necesariamente. A lo mejor tiene otro tipo de goma que le da esa textura. Tú, por ejemplo, es muy probable que no hayas probado nunca una gelatina caliente. No, digo, cuando la hierves, luego te comes, pero es líquida todavía. Pero es líquida, ¿no? Entonces dices, oye, si yo quisiera tener una textura como una gelatina sólida, pero caliente, pues eso no se puede porque la gelatina, la grenetina se funde con el calor. Ok. Pero si haces lo mismo con una goma xantana, en vez de usar grenetina, puedes tener una gelatina caliente. Entonces lo cortas, te lo metes a la boca, está caliente y está rico y tiene la textura de gelatina, ¿no? Ok. Entonces con ese tipo de ideas, bueno, Ferran Adrià se obsesiona en algún momento para que quería hacer unas croquetas de jamón serrano, ¿las has probado? Las croquetas que son fritas, que traen una masa pastosa como bechamel, con jamón serrano y luego vienen capeadas y van fritas. Y son unas croquetitas de jamón serrano. Es un plato catalán, español de toda la vida, pero las quiere hacer líquidas. Dices, bueno, pero ¿cómo hacer líquido una croqueta? O sea, como si te dijera una albóndiga líquida, ¿no? Dices, pues espérame, o sea. ¿Te la tomas en un shot o qué? Exacto, ¿no? Entonces este cuate lo que hace es que le pone ciertos aditivos y entonces empieza a hacer un concentrado de un jugo de hueso de jamón serrano y después lo clarifica y después lo enfría y entonces se gelifica, lo corta con una parisien, que es una bolita, y entonces sacas la bolita y esa bolita la congelas y ya que está congelada la envuelves en una tela de mantelina, que es parte de la res, que tiene una membrana muy delgada, y con eso lo envuelves y entonces ya que lo envolviste lo pones en harina, aceite, no sé qué, y congelado lo metes a la freidora. Pero estás metiendo una burbuja de líquido a una freidora. Entonces tiene que estar muy bien cerrado porque donde está el agua es un drama. Sí. Y entonces te decían en el bulli, cuando ibas, te ponían tu croqueta, una croqueta por persona. Dicen, bueno, esta te la tienes que comer de un solo bocado. Y no la partes a la mitad porque te va a salir un charco de agua, ¿no? Entonces, o sea, te la metes toda y entonces, esta es una croqueta jamón serrano. Y tú te estás esperando algo pastoso, algo con esta textura bechamel, y a la hora que lo pruebas, un charco de agua con mucho sabor a jamón serrano, buenísima. Y dices, órale, ¿no? Entonces, ¡qué loco! Eso es un poco como todas las técnicas que se están usando. Hoy en día ya está integrada a la cocina o a las técnicas culinarias de un restaurante gastronómico de nivel, o sea, porque bueno, es un tema de qué es un restaurante y cómo son restaurantes. Sí, porque justo yo te iba a decir, chef, que no es tan común encontrar este tipo de platillos, ¿no? Como estas variantes, o no sé si no es tan común encontrarlo o que ya pedimos una paella o algo que ya conoces. No, así es. ¿Dónde se puede encontrar este tipo de cocina como más experimental y más interesante, sí. ¿no? Perdón.
Sí, bueno, hay grandes ponentes o exponentes de esta cocina, que además cada cocinero, dependiendo de dónde esté, hace su cocina y aplica estas técnicas, ¿no? O sea, quiero decir, España tiene muchísimos cocineros que aplican estas técnicas. Más o menos una guía te podría servir Michelin o San Peregrino. Estos top chefs que están consiguiendo 3 estrellas Michelin o así, seguramente, bueno, no seguramente, tienen en sus menús incorporada estas técnicas y estas tendencias, y son resultado de la escuela de estos grandes chefs. El primero que empezó con estas locuras fue Ferran Adrià, pero también está Joan Roca, pero también están, bueno, Santa María no, pero ya no está, pero quiero decir, ha habido muchísimos, Arsac, varios españoles, y también en todo el mundo, ¿no? René Redzepi, están los italianos. En México, bueno, pues uno de los que está figurando ahorita muchísimo siempre ha sido Olvera. Pero, ¿y tú haces esta cocina molecular? Fíjate que yo un tiempo la estuve haciendo, hace muchos años, cuando regresé de España, yo estudié en España, y sí, en el hotel donde yo estaba, tenía yo ciertas cosas, me metía a concursos de cocina molecular. Había un concurso de Nestlé, que era Joven Creativo Nestlé, entonces me metí al concurso y llevé una esferificación hice unos panuchos de pato al pibil, deconstruidos, y entonces hice unas esferas ubicas la salsita de cebolla morada con habanero. Sí, qué rico. Bueno, pues hice esferas de cebolla morada y caviar de habanero, y entonces tú le ponías estas bolitas y eran salsa, ¿no? Entonces tuve la suerte de ganar el primer lugar en aquel entonces. ¡Ay, felicidades! Sí, gracias. Y fíjate que más o menos desde aquel entonces regreso al restaurante y pongo este menú, este platillo que fue el ganador, ¿no? Entonces, que la gente venga y lo prueba, y la gente venía y lo prueba y dice, sí, está muy rico, sí. Pero me gusta más tus carnitas de pato. Pero me gusta más, vine a tu restaurante a comer el osobuco de cordero que haces, que está buenísimo. O el guachinango a la veracruzana al vacío que haces con el cartafata. Entonces, ese es el tipo de cocina que yo hago, ¿no? Yo ya dejé un poco al lado la cocina molecular, porque al menos para mí ir a un restaurante cuando quieres ir a comer, pues quieres ir a comer paella, ¿no? Entonces quieres que sepa paella, que sea la paella, ¿no? Entonces, y de alguna forma, pues eso es lo que yo hoy en día estoy haciendo, ¿no? Yo hago más cocina contemporánea, que se llama. Lo que yo hago es que cuido mucho los ingredientes, la calidad de los ingredientes, ¿no? Entonces, si voy a hacer entomatado de cerdo, ¿no? Pues en mi casa se ha comido entomatado de cerdo toda la vida, con verdolagas, tomate, chile morita o no, si hay niños, ¿no? Entonces, bueno, pero el cerdo que voy a usar, me busco una chuleta de cerdo americana, que es un cerdo curobuta, que aso a la parrilla, que viene súper meloso, y entonces es un súper cerdo delicioso, grasosito, que viene muy bien con mi salsa entomatada, y entonces te lo sirvo con arroz blanco. O sea, sí, porque a veces como que está esta idea de que lo que importa es el sazón o la comida, pero no se le da el peso suficiente a la calidad de los ingredientes, ¿no? Eso, ¿de dónde viene? Es básico, sí. Al final, para tener una buena cocina, tienes que tener buena calidad de ingredientes, y obviamente tienes que presentar las cosas de una forma un poco moderna, vanguardista, padre, que esté bonito, ¿no? Obviamente de la vista nace el amor, pero para mí importa un poco más el gusto y a lo que sepa, y que te satisfaga, o sea, que quedes satisfecho después de comer, ¿no? Vas, comes y dices, ¡ay, qué rico comí! Yo tengo un osobuco de cordero, el osobuco es la parte del chamorro del cordero, y lo hago braseado en un adobo de chile rojo durante 5 horas, no sabes, queda que se deshace del hueso, está súper rico. Entonces, pues ese tipo de sabor y de sazón, yo no lo he encontrado todavía en cocina molecular, por ejemplo. Pues sí, te sirve para decorar y para terminar algunas cositas y unos puntitos, pero nada más. O sea, al final a mí todavía no me gana eso para escoger un lugar, ¿no? Sí. Tal vez es como una experiencia, Eso ¿no? sí. Decir, quiero probar cocina molecular, ver cómo es un platillo deconstruido, pero no es lo que vas a buscar un fin de semana para algún antojo, Es ¿no? correcto. Sino como una experiencia de esta comida diferente. Totalmente, así es, sí. ¿Qué otro platillo tienen en tu restaurante? Por ejemplo, yo hago una versión de un arroz a la tumbada. El arroz a la tumbada es un platillo veracruzano que ahora sí que cuenta la leyenda, porque yo no estuve ahí, pero que cuando llegan los españoles a las costas de Veracruz dicen, oye, tú nos puedes hacer un arroz con mariscos, una paella, ¿no? Porque tienes todo, tienes unos super mariscos, entonces ahí entre que házmelo y no házmelo y cómo queda, no sé qué, hacemos este arroz con mariscos y
Y al final los españoles dicen, no, pues eso no es una paella, es un arroz tumbado. Bueno, pues muy bien. Y se llama arroz a la tumbada. Y hoy en día es delicioso. Y al final es un arroz hidratado con un caldo de mariscos, de crustáceos, que sea pues súper rico, muy, muy gustoso. Yo lo que hago es que por un lado cuezo el arroz, lo tengo listo al dente, perfecto, ¿no? Y por otro lado hago un salteado de mariscos al momento, ¿no? Entonces me permite, cuando llega un comensal, poderle vender eso relativamente rápido y no tener que esperar a que salga una paella, sino que más bien haces este arroz tumbado. Y bueno, pues está muy padre, lo presentamos ahí. Pues no sé, son como varias cosas. Siempre cuando van al restaurante, digo, ¿es la primera vez que nos visitan? Sí. Pues mi primera recomendación es que nos visiten varias veces. Porque tienen que probar muchas cosas y en una sentada no van a terminar, ¿no? Pero sí. Que pida cada quien algo diferente y se comparten. A botanear y todo eso, claro. ¿Dónde está tu restaurante? El restaurante está dentro del Hotel Clevia. El restaurante se llama Ayolí y el Hotel Clevia está en San Miguel de Allende. El Hotel Clevia es un hotel de la marca Autograph Collection de Marriott. Marriott hoy en día tiene muchísimas marcas, 38 marcas, y abarca un abanico de una oferta de hoteles impresionante. Y este Autograph Collection son hoteles mucho más, no quiero decir boutique porque no es tan chico, tiene 74 habitaciones, pero sí es una curaduría artística mucho más cuidada, ¿no? ¿Y puedes ir al restaurante sin hospedarte en el hotel? Sí, claro. ¿Si vas solo de paso? Sí, por supuesto. Esa es un poco la idea. Nosotros tenemos clientes locales de San Miguel de Allende y también de Querétaro. Muchísima gente va a visitarnos. Pero es justamente eso. O sea, vas a San Miguel y llegas, pero ya sabes, normalmente los hoteles pueden darse el lujo de tener ciertas marcas o ciertas cosas, invertir un poco más en productos un poco más de calidad, por así decirlo. Y sí, claro, ahí está muy cerca, está por la parte del Pípila. Cuando entras al Libramiento, bajas hasta el Pípila y ahí a una cuadra en Josefina Orozco número 6, ahí está el restaurante Ayolí dentro del Hotel Clevia. Ayolí. ¿Cómo se escribe Ayolí? Ayolí con Y y acento en la I, en la última I. Sí. Perfecto. Y si te quieren contactar para preguntar o ver horarios, etcétera, o si no alcanzaron a ver la ubicación aquí, ¿dónde lo pueden hacer? Por supuesto. Bueno, obviamente estamos en redes, tanto Ayolí como Clevia. Clevia se escribe con B chica y acento en la A, que ese es el hotel. Pueden encontrar también en mis redes sociales, Chef Eduardo Osuna o Chef Osuna, en Facebook, en Instagram, ahí estamos. Va a ser más o menos fácil encontrar. Pero sí, nomás cuestión de buscarle restaurante San Miguel Allende Clevia o Osuna y lo que sea, y sale seguro. Perfecto, y que te busquen porque la verdad está como lo platicas, suena delicioso y se antoja. No, buenísimo. Muchísimas gracias. Pues por allá nos vemos. Aquí. Sí, claro, por allá nos vemos. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.